Hola, muy buenas tardes, profesora Zulma Liliana Vargas. Soy el estudiante Nicolás Acuña y el día de hoy voy a realizar la presentación de la actividad de la unidad 4 para la materia de fundamentos de programación. Esta entrega comprende la realización del sistema de gestión académica de una universidad. Como en otras explicaciones, voy a empezar por realizar la explicación de cada una de las clases del código y después voy a exportar el proyecto para luego importarlo y después ejecutarlo para revisar que todo esté funcionando correctamente. Bueno, estoy aquí en la clase principal. Como se puede ver, nombré el proyecto gestión académica. En la carpeta source tenemos los dos paquetes, el paquete de la interfaz gráfica y el paquete del negocio. Son 5 clases en total: la clase principal, la clase asignatura, la clase estudiante, la clase libro y la clase préstamo, tal y como se solicitaba en los requerimientos del proyecto. Iniciaré explicando la clase principal y así a medida que vayamos avanzando me iré refiriendo después a las otras clases y cada uno de los métodos que se están utilizando. Bueno, para empezar, acá hay una serie de imports. En estos hacemos llamado a las distintas clases que vamos a necesitar y también unas librerías básicas que están dentro de Java, que es local datetime y datetime parse exception, que las utilizaremos para más adelante con el tema de las fechas y formatear la presentación de las fechas en la salida de los datos. La clase scanner, que también va a ser muy importante para capturar los datos ingresados por medio del teclado del usuario. Bueno, aquí dentro de la clase principal tenemos el método static void main, el método principal. En este método pues viene la lógica principal que se va a utilizar para que el usuario interactúe con el programa. Aquí pues se crea la instancia de la clase scanner para después registrar pues todos los datos que el usuario estará ingresando en la pantalla. Aquí tenemos un print line para iniciar como el programa. Después hacemos una serie de llamados a varios métodos auxiliares que ordenarán como la ejecución del programa, ya que como este se ejecuta en forma de cascada de arriba hacia abajo, entonces cada uno de estos llamados se irá haciendo de esta forma y así pues aseguramos que la lógica vaya en el orden correcto en el que queramos que suceda. Entonces aquí se crean unas instancias de cada una de estas clases: el estudiante, asignatura, libro y préstamo, 2 veces porque serán 2 estudiantes. Y luego de hacer estos llamados se realizará la impresión, el resumen, que viene, esto pues está en la parte de abajo al final del programa. Entonces aquí en registrar estudiante hacemos este llamado, le pasamos estos parámetros, que es la instancia de la clase scanner, para poderla utilizar después aquí en este método, y el número, un entero, que será el estudiante 1 y el estudiante 2. Esas son las dos diferencias que habría entre esto, estudiante 1 y estudiante 2. Y después aquí cuando se ejecuta este primer método, que es registrar estudiante, aquí lo que hacemos es llamar a este número, que sería pues dependiendo del caso el número 1 o el número 2, para que al usuario le aparezca registro estudiante del número 1 o estudiante número 1 o estudiante número 2. Ya. Aquí después creamos esta variable de tipo string, la inicializamos como una cadena de caracteres vacía para que después se le asigne el contenido de lo que va a ingresar aquí el usuario en la consola. También una variable booleana llamada tipo válido va a inicializar en falso para que al momento de que entre en este ciclo while pues pueda ingresar por primera vez y se pueda hacer la validación. Va a haber una serie de ciclos while, varios ciclos que se estarán utilizando para hacer distintas validaciones mínimas que garanticen que los datos ingresados por el usuario sean correctos. En este caso tenemos la verificación con la variable tipo válido, que como es falsa y aquí la estamos convirtiendo a verdadera por medio del operador de negación, entonces entrará, es decir, esta condición es verdadera, entramos en el while. Lo primero que hacemos dentro del while es solicitar el tipo de documento al usuario. Ponemos aquí los ejemplos de que debería ingresar el usuario para después capturarlo y almacenarlo en la variable tipo doc. Luego viene un condicional, un if y un else, que serán los que van a verificar si el tipo de documento ingresado es correcto o es válido acorde a lo que estamos solicitando. Entonces para eso llamamos a este método, que es el método tipo documento es válido de la clase estudiante. Le pasamos como parámetro el tipo de documento, es decir,
el dato que acaba de ingresar el usuario. Vamos a ver aquí en la clase estudiante este método. Este es un método static y va a retornar un booleano, por eso pues lo pusimos de tipo booleano. Entonces aquí recibimos este tipo de documento y bueno, una otra validación que estará antes, que lo que hará es verificar si existe información, y si existe, entonces pues pasará aquí a esta validación. Si no, entonces pues va a retornar un falso y nos va a marcar un error que hará que el usuario vuelva a ingrese un dato, que realmente ingrese un dato. Aquí lo que estamos haciendo con la variable de tipo documento es utilizar un método de manipulación de strings, que lo que hace es eliminar espacios para evitar que haya datos, porque pues un espacio también es un dato que haya ingresado al usuario sin querer o que estén ahí y nos afecte la validación. Entonces pues vamos a eliminar estos espacios y así nos aseguramos que va a hacer match de forma precisa con alguno de estas cadenas de caracteres que hemos puesto como condición. Entonces en el return lo que pues hará es verificar con el método equals ignore case si lo ingresado por el usuario hace match con alguna de estas cadenas de caracteres, sin importar si es mayúsculas o minúsculas, y así nos devolverá un true. Una vez que la validación sea correcta y nos devuelva un true, entonces pasará aquí, bueno, devolverá esta condición se devolverá como un true. Entonces entrará aquí y le asignaremos a tipo válido, o sea, a esta misma variable que antes era falsa, se la asignaremos como verdadero. Así cuando terminemos aquí el while, volverá a ingresar aquí, este será verdadero, tipo válido será verdadero. Entonces lo que hará el operador lógico es pasarlo a falso, o sea, inválido, y como es falso, entonces no entrará nuevamente en la condición y pasará aquí. Es decir, pues está todo bien, es correcto el dato ingresado por el usuario. Entonces vamos con lo siguiente. Aquí lo que hacemos es crear una variable de tipo numérico, un long, en este caso un número largo. La inicializamos en 0 y nuevamente tenemos otra variable que es documento válido, que será un booleano, iniciará en falso. Esta variable va a cumplir la misma función que cumple esta en el caso del tipo documento, solo que aquí con documento válido. Como inicia en falso y el operador lógico de la negación lo convirtió a verdadero, entonces entramos directamente aquí al while. Nuevamente solicitamos al usuario el número documento y aquí utilizamos unas estructuras que son muy importantes en Java, que es el try y el catch. Estas son importantes porque se utilizan para el manejo de los errores, sobre todo cuando se hacen peticiones a APIs o peticiones asíncronas, es decir, que estamos esperando que otra red o algo externo a nuestro programa nos responda unos datos o algo que estamos solicitando, y en caso de que haya un fallo, de que haya un problema en medio de esta solicitud, podamos capturar ese error y no nos detenga el programa. En este caso lo estamos utilizando también para capturar el error en caso de que haya uno, y así el programa no se cierre de forma abrupta, sino que continúe y podamos tener como un log o un feedback de cuál fue el error o que falló. En la primera parte de estas estructuras tenemos el try, que es donde irá ese código que es susceptible de que pueda fallar, es decir, que podría tener un error, y en el catch es donde irá ese error, o sea, es decir, donde se atrapará el error en caso de que lo haya. Si no hay, pues continuamos de forma normal con el flujo del programa. Aquí tenemos la variable numdoc, que almacenará los datos parseados que el usuario ingrese por la consola. Entonces lo primero que se hace es capturar el dato ingresado en la consola. Después se quitará nuevamente los espacios utilizando otra vez el método trim, y luego se utilizará el método parseLong, que lo que hace es convertir este dato a un tipo numérico, pero de mayor cantidad de dígitos. Luego después vendrá el condicional if, que hará un llamado al método número documentos válido de la clase estudiante. Se le enviará este número de documento que ya está pues listo, ya está parseado y convertido para hacer la verificación. Si miramos aquí en la clase estudiante, la validación es una validación sencilla, que lo único que hace es revisar si el número es mayor a 0, es decir, es un número positivo. Si esto es verdadero, entonces pues se retornará un booleano, o sea, un verdadero, un true, para que aquí en la expresión tengamos un verdadero en caso de que lo sea efectivamente, y luego después convertimos esta variable que anteriormente era falsa en un verdadero.
después de que se le asigne este verdadero, pues el ciclo se romperá y pasaremos a lo siguiente. En caso de que no suceda así, de que sea falsa la validación, entonces pues mandará este error. Pero existe un error interno que podría suceder dentro de Java, y es que si el usuario por error llega a digitar caracteres que no son numéricos, o sea letras, entonces eso generaría un error que es number format exception, y este error detendría toda la ejecución del programa y pues eso afectaría la experiencia del usuario. Entonces por eso es el catch, para que aquí atrape ese error y le dé un feedback, le avisa al usuario que debe ingresar un número válido, y como en caso de que el usuario ingrese unos dígitos que no son correctos, no ingresaría acá, entonces se saltaría nuevamente y nos mantendríamos dentro del ciclo while. Luego tenemos dos validaciones, tanto para los nombres como los apellidos, y esas dos validaciones llaman al mismo método, que es nombre es válido, de la clase estudiante, solo que aquí le pasamos como parámetros los nombres y aquí le pasamos como parámetros los apellidos. Entonces en los dos, bueno, cada uno tiene sus propias variables para poder entrar dentro de sus respectivos ciclos while, y después de solicitar el nombre y los apellidos y capturarlos en la variable, llamamos a este método. Aquí en el método lo que tenemos es, bueno, una serie de validaciones, primero empezando por un condicional que básicamente revisa que si existe un string que no sea nulo, es decir, que si haya guardado algo en memoria, y o con el operador lógico de o, entonces vamos a quitar los espacios nuevamente y verificar si está vacío. Si llega a estar vacío, entonces pues nos retornará un falso, entrará dentro del condicional y retornará un falso. Esto es para evitar que el usuario no envíe una cadena de caracteres de solo espacios. Entonces una vez que quiten estos espacios, si es vacío, entonces sería un falso. Después pasamos a la siguiente condición, cuando esta sea cumplida, que está dentro de un for. En este for lo que tenemos es que, bueno, el número de iteraciones será la longitud de el nombre el nombre que llegue como argumento a este método, o el apellido, dependiendo del caso. Y se entrará pues en este ciclo for. Lo que hará es verificar cada uno de los caracteres y, o sea, acá tomará con este método de cadena de caracteres, lo que hará es tomar en específico el carácter que está dentro de la iteración, es decir, si estamos en la iteración 1, entonces cogerá el carácter número 1 o incluso el carácter número 0 y lo revisará en la condición. Esta condición lo que hace es, bueno, hay tres validaciones anidadas por operador lógico y lo que hace es primero mirar si es una letra, si no tiene ningún espacio, o sea, si tiene un espacio, porque pueden haber dos nombres separados, y si tiene apóstrofes. En caso de que no haya ninguna de estas, entonces nos retornará un falso. Esto tanto como para apellidos como para nombres. Y aquí pues en caso de que nos retorne un falso, entonces no entrará en esta condición. Si es verdadero, entraremos aquí en la condición y cambiaremos cada una de las variables y saldremos del ciclo while y continuaremos con el resto del flujo del programa. Aquí nuevamente otra validación con el teléfono. Esta validación, nuevamente tenemos el teléfono inicializado con una cadena de caracteres vacía, tenemos el teléfono válido, la variable, como falsa, para poder entrar dentro del ciclo while. Aquí directamente pues pedimos el teléfono, capturamos el teléfono, no es necesario convertirlo a ningún tipo de dato en específico, y lo que hacemos es aquí nuevamente llamar al método teléfono es válido, que también está entre la clase estudiante. El método teléfono es válido, aquí lo tenemos. Y lo que hace es nuevamente verificar, al igual que en este otro método, si no está vacío. Si quitamos los espacios, podemos verificar si es una cadena de caracteres con algún dígito que sea válido y no solamente espacios. Después aquí de pasar esta validación, nuevamente se quitan los espacios para poder asegurarnos de que se hace match de forma correcta con las condiciones que hemos puesto. Y aquí lo que hacemos es coger la longitud de ese teléfono que se mandó, que viene aquí como parámetro, y verificar si es menor a 7 o mayor a 15, por poner como una cifra más o menos común a una cantidad de números.
decir, tiene que estar dentro de este rango, y en caso de que sea verdadero esta condición, es decir, que sea una cantidad de dígitos menor a 7 o mayor a 15, entonces entraremos aquí y retornará un falso. Si esta validación se pasa, es decir, si esto no es verdadero y pasamos al for, entonces tendremos aquí otra validación. En esta validación nuevamente hacemos lo mismo que en este caso, que es el número de iteraciones del ciclo for será la longitud de la cantidad de dígitos numéricos que haya ingresado el usuario. Y en este caso lo que hará es utilizar nuevamente este método para capturar el dígito en el que estemos en esa iteración en específico, es decir, en la iteración 0, 1, 2, dependiendo del caso, y verificar si es un dígito, si es un número. En caso de que eso no sea así, entonces nos retornará un falso. Es decir, en caso de que sea verdadero, que no es un dígito, nos retornará un falso. Y si no, entonces pues retornará un verdadero. Entraremos aquí en la validación cuando nos devuelva el resultado. En caso de que sea verdadero, pues entramos nuevamente aquí, convertimos la variable a verdadero y continuamos con la siguiente validación. Luego viene la validación del correo. Aquí pues nuevamente utilizamos las dos variables que hemos venido utilizando desde antes para poder entrar en el ciclo while, y luego aquí en el condicional, en el if, llamamos al método correos válido de la clase estudiante. Aquí tenemos el método. Este método tiene unas particularidades que son interesantes para poder validar mínimamente que si estemos utilizando o si se está ingresando un correo electrónico por parte del usuario. Entonces, en la primera validación, aquí viene como parámetro el correo y lo utilizamos aquí. Posteriormente lo utilizamos en las validaciones. Viene un condicional, un if, para verificar si es correcto que se ha registrado algo, si no está vacío, igual que en estas anteriores validaciones. Pero después de esta validación, si se pasa, entonces tenemos aquí nuevamente el método trim, que elimina estos espacios, y aquí lo interesante es que vamos a utilizar el método indexOf, que lo que hará es buscar el primer carácter que haga match con esto que pusimos, que es una arroba. O sea, apenas encuentre el primer arroba, hará match con él y lo guardará en esta variable que se llama arroba index. Pero este indexOf no agarra como tal el carácter, es decir, el arroba, sino que agarrará el index. Es decir, si dentro de la cadena de caracteres está en la posición número 3, agarrará este 3 y lo guardará en la variable arroba index. Es decir, no agarra el contenido, sino la posición del dígito en la cadena de caracteres. Lo mismo sucede con esto, solo que en este caso, en esta línea de código, utilizamos last index of, que este método lo que hace es también tomar el índice de lo que ponemos aquí. En este caso es un punto, es decir, buscar el último punto, porque en este caso es last. O sea, si hay varios puntos, por ejemplo, si algún correo electrónico tiene un punto en medio de los nombres o de lo que ponga el usuario, entonces no tomará ese punto, sino el punto que va al final, el último punto que puede ser antes de un dominio, como .com o .co. Entonces agarrará la posición de ese último punto que encuentre y la guardará en el punto index. Es decir, si está en la posición número 10, guardará el número 10. Y aquí en este condicional es donde vamos a utilizar estas variables que tienen almacenada la posición del index donde estén estos caracteres. Y bueno, algo que se me olvidaba mencionar es que estos métodos, cuando no encuentran o no hacen match en la cadena de caracteres con el carácter que pusimos específicamente, devolverán -1. Es decir, aquí en el index no encontrará ninguna posición, entonces en esta variable almacenará un -1. Y luego aquí en el condicional pues se validará si efectivamente pues alguna de estas condiciones se cumple, y nos devolverá un falso. Es decir, la validación será falsa, será incorrecta. Las validaciones son, primero, si el index, es decir, la posición que encontramos, es menor que 1. O sea, las posibilidades que tenemos es -1 en caso de que no haga match con ninguna arroba, es decir, no encuentre ninguna de las posiciones a la arroba, entonces nos devolverá un -1, y aquí -1 es menor que 1, por tanto pues esto sería verdadero y entraría aquí y nos devolvería un falso. En caso de que no, bueno, pasaríamos a la siguiente validación. Pero pues también está el caso del 0.
0 sería la primera posición, y también la evitamos porque pues un correo electrónico no tiene una arroba al inicio, es decir, en la primera posición no hay una arroba, tiene que haber por lo menos una letra antes, un carácter antes de esa arroba para que pues sea válido el correo electrónico. Después aquí en esta validación lo que hacemos es revisar la relación que hay entre el punto y el arroba. Lo que buscamos es que el punto sea de mayor posición, es decir, está en una posición, pues en posiciones más adelante que el arroba. En palabras sencillas, el arroba tiene que estar primero antes del punto, porque un correo electrónico está construido de esa forma. Pero no solamente tiene que estar después, sino que tiene que haber algo en medio del punto y el arroba. Es decir, no puede decir como arroba punto, porque un correo electrónico no tiene un dominio así, sino que existe arroba gmail.com. Entonces, por eso el +2 significa que tiene que haber por lo menos 2 posiciones más después de ese arroba para que el punto sea puesto, es decir, que el punto vaya después por lo menos en 2 posiciones más allá del arroba. Si esto no se cumple, pues pasamos a la siguiente, que básicamente lo que está validando es que el punto no esté al final, es decir, que el punto no sea lo último que está en el correo electrónico, sino que haga parte de un dominio, o sea .com, .co, .uptc, cualquier otra cosa. Entonces ese punto tiene que estar justo antes de algunas letras, no puede ser lo último. Y bueno, si ninguna de estas condiciones se cumple, entonces pues nos va a retornar un true, y aquí nos devolverá en la validación el true. Después convertimos esta variable en true y salimos de nuestro, perdón, estoy mirando, después de esa validación salimos pues del ciclo while y pasaríamos después a pedir el programa académico. El nombre del programa académico, este no tiene ninguna validación especial, ya que pues el nombre académico podría ser muy amplio, tener ciertos caracteres, entonces pues aquí no limitamos el nombre del programa académico. Después vamos con el último dato, el estudiante, que es el código estudiantil. Este también pues tiene las mismas validaciones que los anteriores. Utilizamos un ciclo while, utilizamos un try catch, utilizamos esta variable como bandera para poder entrar en el while y mantenernos en el ciclo hasta que no sea verdadera, y la variable código, donde se almacenará pues como tal el dato del código del usuario. Aquí dentro del try pues vamos a convertir en un entero este dato que nos venga. También pues le quitaremos los espacios y lo capturaremos desde la consola con scanner, y aquí realizaremos la validación. Esta validación pues se hace a través del método código estudiante es válido, que está también en la clase estudiante, es el último método que tenemos. Esta validación también es muy sencilla, es simplemente verificar que sea mayor que 0, es decir, que sea un número positivo el código, y pues si se cumple pues convertimos esta variable en true y salimos del ciclo while. También el catch es porque pues como es un dato numérico, queremos evitar que pues el usuario ponga no tanto evitar, sino más bien capturar el error en caso de que el usuario ponga letras o otro tipo de caracteres que no sean número. Entonces pues capturamos este error y así pasamos al siguiente flujo del programa sin que se nos detenga por completo. Aquí al final de todo el método, de todo este método que es registrar estudiante, vamos a crear la instancia estudiante de la clase estudiante, enviando cada uno de los atributos que van a ser parte de estudiante. Esos atributos pues es todos estos datos que hemos recogido desde antes y van a ser sumados aquí pues para crear precisamente pues este objeto. Ya después pasamos aquí al método registrar asignatura. Va a tener que ver con todo lo que tiene que ver con los datos de la asignatura. Este método pues es mucho más corto, y bueno, aquí pues tenemos un print line en donde le mostramos al usuario un poco de feedback sobre la asignatura, y acá en obtener nombre completo, esta también es un método de la clase estudiante, y este método aquí lo tenemos. Este método lo que hace es pues recoger el nombre que previamente había ingresado al usuario y pues lo concatena con los apellidos y lo ponemos en mayúsculas. Esto para que pues el usuario al momento de pasar a esta sección, a esta parte de la asignatura, pues le aparezca su nombre y diga asignatura de pues tal persona. Luego vienen una serie de validaciones tanto para los datos de código y los datos de nombre. La validación está aquí mismo, es decir, no vamos a otro método, sino que pues la hacemos aquí rápidamente,
que es verificar que pues haya algo. Es básicamente verificar que si hay algo en memoria y que no sean simplemente espacios, sino que haya un contenido en esa cadena de caracteres. Y esto pues es una validación mínima para asegurarnos que el usuario sí efectivamente ingresó algo. También con ciclos while, en caso de que pues no sea así, el usuario no haya ingresado algo correcto, entonces pues se repita y volvamos otra vez al proceso. Después aquí viene un print line del grupo, es decir, el usuario va a ingresar el grupo y lo capturamos aquí, el número del grupo. También lo mismo con el docente. Y después al final nuevamente creamos la instancia de la clase asignatura con los datos que se recogieron. Aquí luego vamos a crear tres variables que son las de las notas, como doble, porque pues tendrán sus decimales las notas, y llamamos al método leer nota válida, que es de esta misma clase, está justo aquí abajo, y le pasamos el dato que, bueno, le pasamos más bien la instancia de la clase scanner, porque pues va a ser utilizada en este método. Y este método pues también lo utilizamos como una validación, una especie de validación básica también, para asegurarnos de que lo que ingrese el usuario nuevamente esté correcto. También vamos a utilizar como la misma lógica, las mismas técnicas, que es pues nuestra variable de booleano y nuestra variable doble. También utilizamos un try and catch, y aquí lo que verificamos, lo que validamos es que esa nota está entre 0.0 y un 5, que pues no se pase de estos dígitos, porque, bueno, estas cifras, porque pues una nota, o por lo menos la nota dentro de los requerimientos del programa, no va a estar por fuera de estos rangos. También pues el try catch se da porque pues estamos nuevamente utilizando un número, un dato de tipo numérico, y no queremos que pues el usuario ingrese otra cosa que no está relacionada con números. Después pasamos al método de registrar libro. Aquí pues también vendrá la capturación de todos los datos que tiene que ver con el préstamo del libro. Bueno, aquí voy a pasar un poco más rápido por cada una de estas validaciones, ya que pues son muy similares a las anteriores. Utilizamos las mismas técnicas y bueno, básicamente aquí en el centro de toda la validación lo que revisamos es pues que no sea null, es decir, que sea diferente de null, y que la longitud del código sea mayor a 3, o sea que por lo menos hayan 3 dígitos o 3 caracteres que tenga el código del libro. El título del libro, bueno, también la validación es muy sencilla, es que pues, bueno, el mismo error lo dice, el título no puede estar vacío, y pues sí, efectivamente eso es lo que validamos, que no sea null, y tampoco que no sean simplemente espacios o sin nada de caracteres. Aquí en autor del libro pues no hay ninguna validación como tal, simplemente pues pedimos este dato. Y bueno, aquí con el año la validación es un poco distinta, porque vamos a utilizar acá por primera vez la librería time de Java para pedir el año. Esta es la clase año con el método now, es decir, justo en el momento en el que se está ejecutando el programa va a coger la fecha de la máquina, es decir, de donde se está ejecutando el programa, va a coger la fecha en ese momento, y con este método capturamos esa fecha y la guardamos aquí en esa variable año actual. Acá entramos dentro de este ciclo con esta bandera nuevamente que está en falso. Entramos en este ciclo, y lo que vamos a solicitar es, bueno, primero vamos a parsear el dato como doble, y lo vamos a guardar aquí en la variable año. Esta se utilizará en este condicional para verificar que la fecha sea mayor a 1450, pues es una fecha al azar, o sea, pues cercana, pero pues tampoco tan lejana. Y aquí la idea es que el año sea superior a la fecha, no sea superior a la fecha actual. Si esta validación se cumple, pues pasamos a la siguiente validación, salimos de while, y bueno, antes de pasar al siguiente método, vamos a crear nuevamente una instancia con los datos recogidos, esta vez para la clase libro.
Y aquí lo que haremos es validar la fecha de la devolución. Esto tiene una lógica importante, la validación, porque necesitamos verificar si las fechas coinciden y son coherentes. En este caso, bueno, tenemos la variable principal, que es fecha de evolución. La iniciamos como null para que se le asigne algo cuando el usuario ingrese correctamente una fecha. Esta será una variable especial de tipo local date. Tendrá ese formato para pues manipular mejor las fechas. Este tipado. Aquí entramos al ciclo while. Y en el ciclo while también tenemos un try catch, porque vamos a solicitar una fecha al usuario con un formato específico y tenemos que evitar que el programa se rompa o se bloquee en caso de que pues el usuario no ingrese la fecha en el formato que se está pidiendo. Entonces aquí el try lo que intentará es parsear, convertir ese dato, ese string ingresado por el usuario en un local date y así pues tengamos una variable de tipo fecha con los datos que ingresó el usuario. Después creamos la variable hoy, también de tipo fecha, tipo local date, y esta tomará la hora local también del computador, del dispositivo en donde se esté ejecutando el programa. En la validación lo que hacemos es preguntar si la fecha de evolución, es decir, la fecha que ingresó el usuario, está antes, por eso el is before está antes que hoy, o sea, la fecha actual en la que se está ejecutando el programa. Si la fecha es antes, entonces pues nos devolverá un error, es decir, nos dará esto como falso, esta validación, y se reiniciará el ciclo while. En caso de que sea true, pues entramos en la condición y convertiremos esta variable a true, para después posteriormente salir del ciclo while y pasar aquí nuevamente a crear nuestra última instancia, nuestro último objeto de la clase préstamo, que va a obtener el nombre completo. Este método que habíamos visto antes de la clase estudiante, va a obtener el nombre completo, y le pasamos la fecha de evolución y la instancia de la clase libro. Y aquí por último tenemos el último método, que es el método imprimir resumen, que es el que pues mostrará todos los datos ya validados y formateados como salida final en el programa. En este pues básicamente tenemos bastantes system.out.println para mostrar cada uno de los datos al usuario. Tenemos aquí estas primeras líneas para mostrar al usuario que pues está en el resumen del registro. Y bueno, el método aquí recibe como parámetros los objetos, las instancias de la clase estudiante, que tienen todos los datos que recogimos de pues cada una de estas clases, para que pues después los utilicemos aquí llamando sus métodos o atributos, y en cada una de estas líneas pues obtengamos esos datos que previamente ya habíamos capturado del usuario. Aquí en esta parte utilizamos el método calcular promedio. Este método es el que se va a utilizar para, pues, ¿cómo se llama? Calcular promedio, para calcular el promedio de las notas que haya ingresado el usuario. Ese método es de la clase asignatura, aquí está. Pues básicamente, pues como suele ser el promedio, según la guía aquí nos indicaba el valor que tenía cada una de las notas, que sería el 30%, el 35% y el otro 35%. Entonces por eso 0.30, 0.35 y 0.35 para cada una de las respectivas notas. Y después de que calculamos el promedio y lo asignamos aquí a esta variable, lo que hacemos es hacer una limpieza, un maquillaje de los resultados, del resultado que recibimos aquí, ya que podría tener bastantes números decimales. Entonces al multiplicarlo por 10 corremos el punto hacia la izquierda y pues quitamos un decimal y le sumamos un 0.5 para redondear. Después, con este casting, para hacer una conversión forzada a un entero, forzamos ese número decimal para que sea un entero y lo dividimos en 10, en 10.0, para que un decimal, pero solamente un decimal de una cifra, es decir, con una cifra decimal. Y luego aquí por último imprimimos el promedio final, pero convertido a un string para presentarlo al usuario. Después, por último, aquí imprimimos el resto de los datos. Ahora tenemos este método obtener el estado,
de la clase asignatura, perdón, que es obtener estado es para verificar si el promedio está sobre 3 o debajo de 3, entonces aprobó o reprobó, que pues también eran uno de los requerimientos que estaban al final en el resumen de todos los datos. Bueno, ahora voy a exportar el proyecto. Lo exporto como un archivo. Lo voy a cambiar aquí el nombre, le voy a poner gestión académica. Listo. Si miramos aquí en descargas, que fue donde lo guardé, ya tenemos aquí gestión académica. Lo voy a extraer. Aquí está. Bueno, así tenemos los dos paquetes. Y ahora lo que voy a hacer en Eclipse es eliminar. Vamos a eliminar el proyecto. Sí. Y bueno, aquí vamos a importar nuevamente el proyecto que exporté. Un proyecto existente en un workspace. Aquí gestión académica. Gestión académica, descargas. Vamos a finish. Y aquí, si miramos en el source, en los paquetes, están completos. Está la clase principal y las demás clases creadas. Entonces vamos a correr aquí. Vamos a correr el programa para validar que todo esté bien. Voy a guiar con los datos que están aquí. Entonces es CC. El número de documento es este. Muy bien. Nombre es Juan Carlos Pérez. Teléfono, creo que este teléfono son los datos que no aparece al final, pero sí se solicita. Entonces vamos a poner cualquiera. Igualmente con el correo. El programa académico. El código del estudiante. Código de la asignatura no se muestra al final, entonces podemos poner cualquier código. El nombre de la asignatura sí. El grupo pues tampoco se pide al final. El nombre de la docente sí. La primera nota es 4. La segunda nota es 3.5. Y la tercera nota es 4.2. Sí. El código del libro tampoco se muestra al final, pero sí es solicitado. El título del libro me parece que ese tampoco está. Pongámosle Biblia. Autor del libro. Bueno, acá por la validación hay que poner, digamos, 1500. Bueno, es que el nombre del libro así está. Fecha de préstamo. La fecha de la evolución. Bueno, quería hacer una fecha mayor a la de hoy. Listo, acá pues no solicita el segundo estudiante. Bueno, aquí ya tengo la impresión de los datos. Estos son los datos que recogimos. Bueno, como podemos ver, de las notas que ingresamos, el promedio sí está correcto y aprobó. Las fechas también están al final, el nombre del libro, el nombre del profesor y bueno, el resto de los datos con la fecha actual y la hora. Tenemos los datos completos, también estos datos que ingresé después. Entonces el programa estaría corriendo correctamente.